Si tienes alguna duda sobre acuarios marinos, recuerda dejarla en la sección de comentarios de este video. Hola, soy Jorge y esto es Reef Company. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un frag, cómo cuidarlo, cómo mantenerlo y cómo pegarlo. ¡Acompáñenos! Lo primero que tenemos que saber es qué es un frag y dónde se inventó el proceso de fragmentación. Un frag simplemente es un corte de un coral muy pequeño que se utiliza para irlo reproduciendo de manera más rápida. Y los frags, el proceso de fragmentación, se inventó en una universidad en Estados Unidos y lo que descubrieron estos investigadores es que un coral que está conformado de varios individuos que son pólipos, lo podemos cortar hasta un tamaño de unos 10 o 15 pólipos y permitir que estos pólipos se vayan reproduciendo y vayan generando una colonia nueva de corales que después se puede sembrar en el arrecife o que bien, en este caso, detonó toda una industria en la que estamos ahora, que es la industria de la fragmentación y la venta de corales criados en cautiverio. Lo que pasa con un coral es que cuando tiene una lesión en alguna de sus partes, inicia un proceso diferente de curación y a crecer el tejido de una manera mucho más rápida y empezarse a expandir y hacer una nueva colonia más grande de corales. Entonces, aprovechando este principio, lo que se hace es tomar una colonia madre de corales, cortarla en varios pedazos pequeños, estimular este proceso de reproducción y de crecimiento en cada uno de ellos y hacer que las colonias crezcan de una manera más rápida, más acelerada, pero además con muchas otras ventajas, porque cuando una colonia de corales nueva se establece en un nuevo sitio en el arrecife o en un acuario, esta se adapta a todas las condiciones en las que empieza a crecer, no como una colonia que ya lleva varios años creciendo en el mismo lugar y si le cambiamos las condiciones de flujo, de iluminación o los habitantes que conviven con ella, se puede morir de una manera muy rápida. Conforme se fue estudiando la fragmentación de corales y se desarrollaron nuevas técnicas, se fue descubriendo que hay diferentes maneras de fijar a cada uno de los diferentes grupos de corales a una base diferente para que crezcan de manera más rápida y sea mejor el desarrollo que tienen los corales. Dentro de estos tres grupos tenemos primero a los corales blandos, que son corales que no generan un esqueleto. Luego tenemos a los corales LPS, que son corales que tienen un esqueleto y pólipos generalmente muy grandes. Y al final tenemos a los SPS, que son corales que generan un esqueleto y además tienen pólipos muy pequeños que normalmente están muy pegados a la piel. Para cada uno de ellos hay técnicas diferentes de fragmentación y maneras diferentes de adherirlos a una base para poderlos tener en crecimiento y después poderlos fijar a un acuario. Primero, para los corales blandos, lo que se descubrió es que estos corales, cuando los adherimos con un adhesivo, por ejemplo un pegamento de cianoacrilato a una base, normalmente se llegan a separar porque los corales blandos generan una mucosa donde colocamos el pegamento y esto hace que se despeguen y queden libres, floten en el acuario y luego se adhieran a cualquiera de las superficies que encuentren más accesible y no precisamente donde los queremos tener. Para esto se desarrolló una técnica utilizando una liga o utilizando grava. Lo que se hace con la grava primero es colocar una pequeña canasta con grava que tenga flujo de agua para que el coral se mantenga oxigenado y tenga acceso al alimento, pero no se mueva por la corriente de agua. Aquí tenemos un discosoma que ya pasó un tiempo en una de nuestras tinas con grava y ya está adherido a un pedacito de grava y lo que hay que hacer en este caso es poner un poco de pegamento de cianoacrilato en una de nuestras bases y luego colocar el pedacito de grava con el pegamento. Aquí el coral, después de un tiempo, va a empezar a recubrir el resto del pedazo de grava y después va a empezar a crecer sobre la base. Esta base nos ayuda mucho para poderlo acomodar en diferentes lados de nuestras tinas de crecimiento y poder estarlo cambiando de lugar. Una segunda técnica que existe para los corales blandos, por ejemplo en el caso de los árboles de Kenia, es fijarlos a una piedra con una pequeña liga. En este caso lo que hacemos es conseguir un pequeño pedazo de piedra, colocar el coral. Y los corales de este tipo normalmente tienen una parte que estaba adherida a la base de donde lo fragmentamos y es un poco dura. Entonces aprovechamos esa sección para colocarle una liga que no esté muy apretada y dejar el coral ahí hasta que el coral se vuelva a adherir a la base y empiece a crecer sobre el pedacito de piedra. Después, para los corales LPS, estos son los más fáciles de colocar porque normalmente el pólipo crece sobre un esqueleto y el esqueleto no tiene mayor conexión al pólipo más que la parte intermedia y de ahí para arriba. Entonces esto se hace el corte de una parte inferior donde todavía hay un esqueleto que no tiene ninguna terminal y ahí podemos colocar un poco de adhesivo. En este caso igual utilizamos gel de cianoacrilato y luego lo ponemos en una base. Estas bases en el hobby se conocen como plug y normalmente hay varios materiales de los que están hechos. Aquí utilizamos de las que están hechas de aragucreto, que es un material que está fabricado con arena molida muy fina, con un poco de concreto y otros adhesivos para que se pueda hacer una especie de cemento que es inofensivo para los corales, se puede meter en la pecera y además es una muy buena base porque funciona de la misma manera que un esqueleto de carbonato de calcio de un coral y permite que se adhiera a alga coralina o que los corales lo reconozcan como una zona sobre la que pueden ir creciendo y expandirse. Hay varios materiales de los que se hacen los plugs en diferentes lugares, por ejemplo se pueden hacer de acrílico, de resinas o de diferentes tipos de plástico.
Y el problema con los plásticos y las resinas es que son más propensos a que las algas crezcan encima de ellos, se las vayan degradando y no les es tan fácil a los diferentes tipos de corales incrustantes crecer sobre este tipo de superficies y normalmente crecen más lento o se van separando de la superficie conforme pasa el tiempo. Por último, para los corales SPS, normalmente lo que tenemos que hacer es primero hacer el corte. El corte lo tenemos que meter en algún tipo de baño cicatrizante, por ejemplo algún baño de yodo, y esto nos ayuda a que la piel que está en la parte más cercana al corte no empiece a tener una infección y esto puede hacer que perdamos todo el corte. Para este tipo de corales lo que tenemos que utilizar es un plug que tenga alguna perforación para poderlo colocar de una manera más fácil y además un plug que tenga una superficie más amplia para que el coral sea estable, porque la mayoría de los corales SPS suelen crecer de manera ramificada y cuando los tenemos en crecimiento lo que pasa es que el flujo hace que se caigan por el peso que genera el coral sobre la base. Entonces, para evitar esto lo que utilizamos son bases más anchas para que el coral no se logre caer. Dentro de los plugs tenemos diferentes tipos. La primera categoría sería por material, que es hay plugs plásticos, plugs de resina, plugs de aragocreto y plugs de concreto. Los dos mejores tipos son los plugs de concreto y los plugs de aragocreto. En los plugs de concreto simplemente hay que fijarse que sea un concreto que no contenga hierro o cobre o alguna sal que esté extra en los adhesivos que se utilizan normalmente del concreto de construcción. Y los plugs de aragocreto son los mejores porque están diseñados ya para su uso directamente en un acuario. En los plugs de acrílico, plástico y resina, el problema es que son plugs muy lisos y le cuesta mucho más trabajo a los corales crecer y además son más propensos a que las algas los empiecen a consumir porque las algas degradan de manera más rápida los plásticos y también las bacterias. Por eso el principio que está detrás de los biopellets, que es un bioplástico que se utiliza para que las bacterias crezcan y se multipliquen. Lo mismo pasa con estos plugs y complica muchísimo la reproducción de los corales. Dentro de los plugs tenemos también una categoría por tipo de plug. Por ejemplo, tenemos los plugs grandes para reproducción y estos normalmente se utilizan para corales incrustantes. Aquí se coloca un frag de algún coral que sea incrustante, ya sea blando o un coral LPS o un coral SPS y permitimos que empiece a crecer alrededor de toda la base. Después tenemos los plugs cuadrados pequeños o los plugs hexagonales y estos plugs están pensados para colocar corales que son muy pesados y que se puedan acomodar de manera rápida en una rejilla uno junto a otro. Al final tenemos los plugs estándar, que son los plugs más pequeños y estos se utilizan para frags de corales como suántidos o de algún coral pequeño que no crezca muy alto porque estos plugs normalmente tienen un problema de estabilidad cuando lo colocamos en crecimiento en las rejillas, ya que el coral se empieza a mover con el flujo y puede hacer que el plug se caiga muy fácilmente. Dentro de los adhesivos que tenemos para fijar un coral a un plug o a alguna base o fijarlo a alguna de las piedras de nuestro acuario, tenemos 4 grandes familias de adhesivos. La primera de ellas son los cianoacrilatos. Dentro de los cianoacrilatos normalmente encontramos cianoacrilatos en gel y cianoacrilatos líquidos. Y cada uno de ellos tiene una mejor utilidad para diferentes usos. Por ejemplo, los cianoacrilatos líquidos nos funcionan muy bien cuando estamos pegando suántidos o algún tipo de estos corales a alguna base. Después de esto tenemos los cianoacrilatos en gel y estos se utilizan para fijar huesos, pedazos de corte que tengan carbonato de calcio a alguna base o alguna piedra y estos cuajan mucho mejor adentro del agua porque generan una pequeña burbuja alrededor del pegamento y cuando adherimos el coral a la piedra o adherimos el coral al plug se rompe la burbuja y se genera el proceso de adhesión. Después tenemos la familia de los termoplásticos. Esta es una familia de plásticos que cuando los calentamos se vuelven maleables y esto nos sirve como una manera de resina epóxica para fijar los corales a una piedra. Normalmente esto se utiliza con corales que tienen un hueso muy prominente. Calentamos el termoplástico y luego lo utilizamos para rellenar todos los pequeños agujeros que hay entre la piedra y el coral y cuando el termoplástico se enfría, se endurece y mantiene el coral fijo en la posición en la que lo dejamos. También tenemos la familia de las resinas epóxicas y bueno, esto es lo mismo principio que un termoplástico, nada más que aquí combinamos una parte A, una parte B de la resina epóxica, se vuelve maleable y después de que colocamos el coral y utilizamos la resina epóxica para fijarlo, endurece después de un tiempo y queda el coral en la misma posición. Por último tenemos la familia de pegamentos de aragocreto o de concretos y estos funcionan un poco sobre el mismo principio de fijación, pero aquí creamos una mezcla que es como un cemento pequeño y este cemento se utiliza fuera del agua normalmente, colocamos el coral, lo pegamos en una piedra que sea móvil y después de unos 10 a 15 minutos lo podemos reintroducir al acuario o meter de nuevo en agua y dejar que acabe de curar el concreto adentro del agua. Este tipo de pegamentos no se utilizan tanto más que en acuarios muy grandes para fijar corales que son muy pesados y que no queremos que se caigan de las piedras porque tenemos que sacar el coral y la piedra del agua para hacer el proceso de fijación. Comprar corales criados en cautiverio bajo la técnica de fragmentación es una de las mejores opciones que tienes para tener corales más resistentes y con un mejor crecimiento en tu acuario. Porque con los corales cuando son pequeños se adaptan mucho más a su ambiente. Si agarramos un coral que viene
directamente del océano una colonia completa y la queremos poner en una pecera, es muy probable que ésta sufra daños o incluso se muera completamente, porque estaba acostumbrado a otro tipo de flujo, a otra iluminación, estaba creciendo para ciertas corrientes de agua que estaban funcionando de alguna manera en un sistema de corriente gigante en el arrecife en el que estaba, y cuando lo metemos a nuestro acuario no podemos simular, ni siquiera sabemos exactamente por qué lado incidía el agua, de qué manera se mezclaba, se movía, qué iluminación tenía, y esto puede provocar un shock muy fuerte que elimine a toda la colonia. Cuando crecemos un coral desde pequeño, desde bebé, un frag en nuestra pecera y lo dejamos hacerse una colonia grande completa, este se va desarrollando a las condiciones específicas de nuestra pecera, de temperatura, de pH, de iluminación, al flujo, como tenemos acomodadas las bombas que generan flujo dentro de nuestro acuario, y esto lo hace mucho más resistente y mucho más bonito porque además logramos apreciar su crecimiento de manera natural y no una colonia que se ve de una manera diferente o deformada dentro de nuestro acuario. Un coral criado en cautiverio tiene la ventaja de que no estamos extrayendo organismos desde el arrecife y los dejamos en su hábitat natural a que sigan creciendo y desarrollándose. Otra ventaja que tiene comprar frags es que es mucho más económico que comprar corales de colonias completas que vienen de importación de otros países y que además pueden estar en riesgo o traer alguna plaga que viene desde el mar. El día de hoy, Oscar Talamantes nos pregunta: buenas tardes, ¿es correcto utilizar filtro ultravioleta con carcasa de acero inoxidable al igual que los calentadores en el acuario marino? Y bueno, esta es una muy buena pregunta, porque normalmente parece que en varios calentadores y varios filtros ultravioleta la carcasa está hecha de acero inoxidable y hay algunos en los que es el caso. En este caso no es recomendable utilizar carcasas de acero inoxidable ni calentadores forrados de acero inoxidable, porque este se puede ir oxidando conforme pasa el tiempo en el agua salada, ya que es muy corrosiva, e ir liberando hierro y otros metales al acuario. Ahora, también hay otro tipo de calentadores y de filtros ultravioleta que están hechos de acero inoxidable pero recubierto de titanio, y estos son resistentes al agua salada y a la corrosión y se pueden utilizar sin problema en cualquier sistema de agua salada. Para esto es muy importante revisar la especificación de nuestros equipos antes de utilizarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video, espero que la información que les dimos les sea útil. No olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios, estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde está el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.